Profesor, ¿podría grabar cómo hacer los Claro, ejercicios? claro. Sí, sí, ahora. ¿Y tú? A ver. Ahí está el ejercicio 17. Nos dice una tubería. Una tubería puede llenar un estanque en 6 horas y otra tubería B de desagüe la puede vaciar en 8 horas. Estando vacío el estanque, se abre se abre A las 8 a.m. y recién a las 10 se abre B, funcionando así las dos. ¿A qué hora se llenará el estanque? Nos preguntan, ¿no? Ah, ya. Disculpen otra vez. Ya me habían dicho y me olvidé. Recording in Ahí está, muchachos. progress. Estamos grabando, ¿ya? Bien, vamos a imaginarnos la situación. Ya este es un estanque. Este es un estanque. Hay una tubería A, ¿no? Que llena el estanque. Vamos a decir, este es A. Una tubería A que llena el estanque. Y acá hay una tubería B que vacía el estanque, ¿no? Esta de acá lo llena en 6 horas, ¿no? Dice, lo llena en 6 horas. Ahí está. Creo que vimos un ejercicio similar. Cuando yo voy llenando, si para que esté lleno totalmente, ¿no? Para que esté lleno totalmente en 6 horas, eso quiere decir que cada hora, ¿cuánto ha llenado, muchacho? ¿Qué parte, qué fracción del estanque se ha llenado cada hora, jóvenes? ¿Un sexto? Claro, bien ahí. Se ha llenado un sexto. Lo voy a poner por acá. Un sexto por hora. ¿Ah? De manera análoga, en la tubería B, si la vacía en 8 horas, eso quiere decir que ¿cuánto vacía por hora? Un octavo. Un octavo. Un octavo por hora, ahí está. Ya. Ahora, vamos a imaginar que los dos se abren al mismo tiempo. Eso quiere decir que en una hora, mientras una intenta llenarla, la otra la va vaciando. ¿Y cuánto? Una llena un sexto y la otra va vaciando un octavo, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Queremos saber qué pasa en una hora con los dos abiertos, ¿no? En una hora con A y B abiertos. Entonces tendríamos un sexto menos un octavo, ¿verdad? ¿Qué sería cuánto, muchachos? Mínimo común múltiplo. Bueno, el mínimo común múltiplo es 12, ¿no? No, perdón, 24. 24 entre 6 por 1, 4. 24 entre 8 por 1, 3. Entonces tendríamos un 24avo, ¿no? Es decir,
se llena un 24avo cuando los dos están abiertos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, acá. Ahora dice, estando vacío el estanque, se abre a las 8 de la mañana, ¿ya? Y recién a las 10 de la mañana se abre B. O sea, desde las 8 hasta las 10, de 8 a.m. a 10 a.m., ¿cuánto se ha llenado el estanque? Se llenó, claro. ¿Cuánto? 2/6, ¿verdad? Porque solamente se abrió A. Y cada hora llena 1/6. O sea, se llenó 2/6, que es lo mismo que 1/3, ¿verdad? Sí. Ya, eso se llenó. Ya damos acá, mira, ve, ya llenó 1/3. ¿Ya? Claro, ¿cuánto queda? ¿Cuánto falta por llenarse? 2/3. Claro, falta 2/3. Falta 2/3. Pero esos 2/3 se van a llenar a razón, porque a partir de las 10 se abren ambos juntos, se van a llenar a razón de un 24avo por hora. Para saber cuántas horas me demoro, ¿qué tengo que hacer? Divido, ¿verdad? Divido entre un 24avo, muchachos. ¿Ya? Quiero saber cuánto me demoro en llenar 2/3 si cada hora se llena 1/24. Tercia 8, tercia 1. 2 por 8, 16. 1 por 1, 1, ¿no? 16 horas. O sea, desde las 10 de la mañana pasan 16 horas. 16 horas. Hasta las 12 de la noche, bueno, hasta las 10 de la noche hay 12 horas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Hasta las 10 p.m. hay 12 horas. Y de ahí serán 4 horas más. 11, 12, 1, 2. Hasta las 2 a.m. del día siguiente, ¿verdad? Clavecita A. Preguntas, jóvenes, dudas. Sobre todo para quien consultó, ¿ya? Los demás seguramente o lo habrán hecho o no tienen dudas ahí, pero quien consultó es quien me preocupa más. Todo claro, profesor, gracias. Bacán. Y por ahí me han pedido también la 9, ¿verdad? Profesor, ¿le deja un ratito para poder tomarle foto, por Ah, favor? claro, hija, por supuesto que sí, un ratito. Permíteme un ratito. Ya está, ya, mira. Nueve. Gracias. Ya. No problem. Ahí está la 9, muchachos, ¿ah? Dice la 9. En una oficina, un cuarto de los trabajadores son hombres. Un medio de las mujeres. Hola. Disculpe, esto yo pedí la 9, pero no era la 9, era la 13. Ellas. La 13 dices. Sí, por favor. 11, 12, 13. Ahí está la 13, ¿ya? Ya, se distribuyen 300 litros de leche en 3 depósitos en partes iguales. El primero se llena hasta sus 3/5 y el segundo hasta sus 3/4. ¿Qué fracción del tercer depósito se llenará si su capacidad es la suma de las capacidades de los dos primeros? Allá. Ahí ese también me parece que lo hicimos con otra aula. A ver,
Si son 300 litros de leche en 3 depósitos en partes iguales, ¿cuánto le corresponde a cada depósito, jóvenes? 100. Ahí está. 100 litros, ¿sí o no? Voy a poner cuando se pone lenta la pizarra. Ya, o sea, si son 300 litros, irían para acá 100, para acá 100 y para acá 100 litros, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. El primero dice se llena hasta sus 3/5. Yo no conozco la capacidad de ninguno de los tres. Vamos a decir que la capacidad de aquí es X. Para aquí es Y. Y para aquí es ¿qué fracción de tercer depósito de su capacidad? Es la suma de las capacidades de los primeros. Acá sería X más Y, ¿verdad? Capacidades, ¿no? ¿Sí se entiende? Ya dice, el primero se llena hasta sus 3/5. Eso quiere decir que 3/5 de X es igual a 100, ¿sí o no? El segundo se llena hasta sus 3/4. Eso quiere decir que los 3/4 de Y ¿se me oye, jóvenes? Sí, profesor. Allá, vi que desapareció la ventanita acá. Eso quiere decir que los 3/4 de Y es 100 también. Ya, hasta ahí. Mira, ahí tendremos que X es lo mismo que 500 sobre 3. ¿No? El 5 pasa a multiplicar y el 3 pasa a dividir. Y tendremos que Y es lo mismo que 400 sobre 3. ¿Ah? Por lo tanto, la capacidad que tiene el tercer estanque es 500 sobre 3 más 400 sobre 3. O sea, 900 sobre 3. Pero 900 sobre 3 es lo mismo que 300, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, profesor. Ya, ahora la pregunta es, si se han llenado 100 litros en el tercer estanque, ¿qué fracción del tercer depósito se llenará si su capacidad es la suma? Entonces, estos 100 litros, ¿qué fracción es de los 300 litros que tiene como capacidad el estanque? Fácil, ¿verdad? Hemos dicho que en una fracción siempre se cumple el parte todo, ¿verdad? ¿Qué parte de 300 es 100? 1/3. Claro, lógicamente, 1/3. Bien, 1/3. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, bacán. Hasta ahí. ¿Podemos cerrar ya el tema de la semana 2? Vamos a pasar ya al tema de la semana 3. ¿Hay alguna consulta más, muchachos? Con toda confianza. ¿Ah? Profesor, ¿al que podría verificar la pregunta 5? Porque en clase la hicimos y nos salió la respuesta C. Y luego en las respuestas que usted da en la práctica, dice que es la A. Ah, yo mismo digo eso porque yo he puesto la clave. A ver, de repente me he equivocado ya. ¿La 5? Sí, la 5. Que hice un cigarro. Un fumador. Es la A, hija. ¿Es la hago? Cuando hemos resuelto debe habernos salido la A. Yo me acuerdo de ese ejercicio. Y ¿Podría hacer de nuevo entonces, por favor? en todos los ejercicios resulta que me ha salido la A. No sé si... No, me acordaría, pues me acordaría haber sacado como respuesta algo distinto, pero es la clave ahí. Ahorita la vemos, ¿ya? Acá había una trampita con este ejercicio, ¿no? Dice, el filtro de un cigarro es 1/4
Un fumador consume los 7/8 de la parte fumable y en cada pitada consume un 64avo de la parte fumable. Está. Todavía les dije, ¿no? Ahí voy a verificar un cigarrito, porque yo sé que ustedes jamás han visto un cigarro. Estoy seguro que no conocen cómo es. Mira, es larguito así. Esta parte de acá es para que puedas fumar el cigarro, se llama filtro. Y lo otro sería la parte fumable, ¿ya? Ya, bacán. Ahorita lo vemos. Escúchame. Entonces acá, el cigarro tiene un filtro que es de 1/4 del tamaño del cigarro. Por lo tanto, la parte fumable sería 3/4. Pero como que la parte fumable fuera X, da lo mismo. No, pero... Perdón. Tengan cuidado con su audio, muchachos. Ah, perdón. Hola. No, perdón, le digo por mi audio. Allá. Sobre todo por su privacidad, se vaya a escuchar algo que no se debe escuchar y ahí hay problema. Ya, escúcheme. El filtro de un cigarro es 1/4, pero da lo mismo, ¿ya? Como que el filtro del cigarro fuera X y la parte fumable fuera Y. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque luego se nos menciona, un fumador consume 7/8 de la parte fumable. Si la parte fumable fuera X, serían 7/8 de X. ¿Ya? Y en cada pitada consume un 64avo de la parte fumable. O sea, también sería un 64avo de X, ¿cierto? ¿Y a ver cuántas pitadas da el fumador? O sea, no tiene nada que ver. La primera parte es un distractor, ¿ya? Este se le llama distractor. No ayuda, no colabora para nada. ¿Ya? 1/4. Lo que nos ayuda es esto, ¿no? Un fumador consume los 7/8 de la parte fumable. O sea, por ejemplo, por aquí. ¿No? Digamos que ha consumido el fumador hasta aquí. Aquí hay 7/8, ¿no? Caramba, 7/8. ¿Ya? Eso ha consumido el fumador, 7/8 de la parte fumable. Y en cada pitada consume un 64avo de la parte fumable. O sea, ahí, ¿no? Esto consume cada pitada un 64, luego consumirá otro 64, luego otro 64, luego otro 64, luego otro 64, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para saber cuántas pitadas ha dado, muchachos? Hasta consumir los 7/8. ¿Qué operación sería? División, profesor, división. Claro, división, pues, ¿no? Si yo tengo 7/8 y cada vez que fumo un 64, entonces divido para saber cuántas veces fumé. 8, 8, 8. Producto de extremos, producto de medios, 56/1, o sea, 56 pitadas, es la A. Preguntas. ¿Sí? Sí, Ninguna, profe, perdón, gracias. No te preocupes, porque perdón, hija, estamos para esto, ¿ya? Vamos con la 14, y aquí cerramos tema 2, ¿ya? Cualquier otra consulta, duda, queja o comentario, me lo hacen saber por correo, ¿ya? Por favor, sí, porque ya tenemos que empezar. Allá dice, mira, ¿cuál es el número menor? ¿Cuál es el número real, racional, mayor que 5/12? El número real, racional, mayor que 5/12, tal que al sumar n veces el numerador, n veces el, perdón, n veces al numerador, a ver, discúlpenme, n veces el denominador al numerador y n veces el numerador al denominador, se obtiene como nuevo número 2. Es un número racional mayor que 5/12. Tengo x sobre y, ¿ya? X sobre y es mayor que 5/12, ¿ya?
No conocemos el número, por eso le pongo X sobre Y. Ahora nos dice que hay que sumarle, por ejemplo, a X sobre Y. Vamos a sumarle n veces el denominador al numerador. O sea, X más N por Y. Más Y por NX. N veces el numerador. Ahí está, ¿ya? Y cuando tú sumas eso, te va a dar como respuesta 2. ¿Se entiende? ¿Seguros? Sí, profesor. Ya, acá. Bien, vamos a resolver esto. Voy a pasar a multiplicar para allá. X más N por Y es igual a Y más N por X. Todo por 2. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos lo siguiente. Voy a hacer un producto, perdón, propiedad distributiva. Eso sería 2Y más 2NX. ¿Sí? Y voy a tratar de ordenar. ¿Ya? Voy a tratar de ordenar. Tarán, tarán. Voy a tratar de ordenar de tal manera que pueda factorizar uno de los valores. Aquí me conviene factorizar. Ya, me conviene factorizar en función de n para luego reemplazar, ¿ya? Mira, es lo que vamos a hacer. ¿Ve? Entonces voy a llevar para acá x. X menos 2nx, ¿ya? ¿Ya? X menos 2nx es igual a 2y menos ny. Ya, puede ser así, como puede ser al revés. Lo que pasa es que en el caso de fracciones, no conocemos el orden de del numerador y el denominador. Voy a intentarlo así, ¿ya? A ver, vamos a ver. Va a quedar 1 menos 2n. Y acá me va a quedar 2 menos n. Y si n es mayor... Tarán, 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 tan, 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 tan. A ver, espérame rapidito. Acá depende, ya muchachos, acá es un tema de azar, de verdad, porque X y Y, no conocemos los valores de X y mucho menos conocemos los valores de N. Pero sabemos que X más Y tiene que ser mayor que 5/12. Entonces, al momento de reemplazar aquí nos puede quedar una incongruencia si es que no ordenamos bonito los valores de N y de Y. ¿Ya? A ver, 10. El número no. ¿Cuál es el menor número racional? Sería 20. Y aquí vale. Ya, bueno, voy a intentarlo así, ¿ya? Acá factorizo. Sería x por 1 menos 2n, ¿sí o no? Ya, ahí está mal, porque el 1 no va a ser menor que el doble de n. No va a ser mayor que el doble de n. Al revés, ¿ya? Al revés. Aquí tengo ny y traigo el 2y. ¿Ya? Y al otro lado tengo 2nx y me llevo el x negativo. Así. Factorizamos ahora y aquí, que sería n menos 2. Ahora sí. Y acá factorizo x, que sería 2n menos 1. ¿Ya? ¿Sí se entiende hasta aquí? ¿Preguntas? Sí, profesor. Ya, bacán. Voy a ordenar nuevamente la fracción, ¿ya? Porque me piden, recuerda, xy. Pues el y que está aquí lo voy a pasar a dividir y el 2n menos 1 lo paso también a dividir. Tendría 2n menos 2 sobre 2n menos 1 es igual a x sobre y. ¿Ya? Entonces, como ya está ordenado, puedo asumir que x vale 2n menos 2 y y vale 2n menos 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazarlo. ¿Dónde? En la equivalencia de desigualdad. ¿No? Tengo x
vale n menos 2 y y vale 2n menos 1. Eso es igual a 5 sobre 12. Perdón, es mayor que 5 sobre 12. ¿Ya? Pasemos multiplicación cruzada. El 12 pasa a multiplicar a n menos 2 y el 5 multiplicará a 2n menos 1. Aquí sería 12n menos 24 es mayor que 10n menos 5. ¿Ya? El 10n pasa a restar al otro lado y tendría 12n menos 10n. Es mayor, el menos 5 se queda ahí y el 24 viene positivo. Así. Acá tendríamos 2n es más que 19. Por lo tanto, n debe ser mayor que 19 sobre 2. Por lo tanto, n debe ser mayor que 9,5, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? El valor de n tiene que ser 10, 11, 12, cualquiera de ellos puede ser, ¿no, muchachos? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Sí. Ya, entonces acá. Ahora, esto que ya encontramos aquí, vamos a reemplazar nuevamente en la ecuación original de la siguiente manera. Yo voy a tomar el menor, ¿no? Lógicamente, porque me están pidiendo que tome el menor. Entonces, voy a tomar... ¿Cuál sería el menor valor para n? 10, ¿no? El menor valor para n. Entonces sería así, ¿ve? X más 10n sobre y más 10x es igual a 2. Haces multiplicación y tendrías... Bueno, lo podrías haber reemplazado acá también de frente, ¿no? Más pancho. Aquí nada más, muchachos, ¿no? N menos 2 sería ¿cuánto? Si 8. n vale 10, sería 8, ¿ya? Y acá sería ¿cuánto? 10, 20 menos 1. 19. 19. 8 19avos. Ahí tendríamos 96. Ahí está. Este es el menor valor que puede tomar X y Y. 8 19avos. ¿Ya? Se puede comprobar, ¿no? Porque si tú comparas, X sobre Y es mayor que 5 doceavos. 8 19 es mayor que 5 doceavos. Preguntas, jóvenes ilustres, ahí. Profe, es que en la práctica dice que es 10 sobre 17. La Sí, respuesta. acabo de darme cuenta. Y yo también recordaba la clave 10 sobre 17, no sé por qué, ¿ah? 14 es dado. Corrijan ahí, jóvenes, ¿ya? 10 sobre 17 también es, pero nos están pidiendo el menor valor, ¿ya? Nos están pidiendo el menor valor. 10 sobre 17 también es mayor que 5 doceavos. Debo haberme pajareado al momento de comparar los resultados, ¿sí? Corrijan, joven, no se preocupen, que mientras el procedimiento esté bien, no tienes por qué temer, no tienes por qué temer a la respuesta, ¿ya? Sale la E. 14, corrijan, es enano, ¿ya? Pregunta, ¿se ha entendido el procedimiento? ¿Sí? Sí, profe. Ya, si se ha entendido el procedimiento no hay problema. ¿Dudas, muchachos? ¿Alguna duda más? ¿No? Jóvenes, ¿alguna pregunta aquí? No me dejen con hablando solitos. Ninguna, profesor. Ok. Listo. Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. ¿Ya? Vamos a empezar con la clase del día de hoy.
Bien, para esta tercera semana y como último tema que ingresaría en el sumativo, vamos a revisar números decimales, ¿ya, muchachos? Bien, sería semana 2, números decimal. Hoy es la semana 3. Por un ratito que lo corrijo de una vez. Ya está. Semana 3, números decimales. Repito, hasta aquí entraría el primer sumativo, ¿ya, jóvenes? Ok, profesor. Ok. Rapidito un poquito de teoría. Los números decimales son aquellos números que resultan de dividir los términos de una fracción. Por ejemplo, sea el numeral 1653,7983. El orden, la parte entera sería 1653 y la parte decimal sería 7983, ¿no? ¿Cómo se leería esto? 1653,7980, bueno, 1653 enteros, 7983 10 milésimos, ¿verdad? 10 milésimos. ¿Cierto? Así se lee el número decimal. Veamos la clasificación de los números decimales. Son los números decimales, en el decimal exacto, son dos tipos de decimales, ¿verdad? El decimal exacto y el decimal periódico. En el exacto, los números decimales cuya parte decimal tiene un número finito de cifras, es decir, podemos contar las cifras decimales, ¿cierto? Se obtiene de una fracción irreductible cuyo denominador tiene como divisores el 2 y o el 5. Repito, son números decimales cuya parte decimal tiene un número finito de elementos, ¿sí? Un momentito, por favor. Ya. A ver, jóvenes, continuamos. Ya dice, decía, en los números decimales hay dos clasificaciones, ¿verdad? Está el exacto y está el periódico. El exacto se define como el que tiene la cantidad de decimales, digamos, finitas, ¿no? Que se pueden contar los decimales. Un dato importante es que los decimales exactos tienen como divisores de su denominador al 2 y al 5. Entonces, para poder reconstruir una fracción, es decir, encontrar la fracción generatriz de un decimal exacto, la fracción generatriz es el decimal del cual proviene un determinado decimal, ¿verdad? Esa es una fracción generatriz. Para poder encontrar esa fracción, simplemente colocamos el decimal completo, sin comas, y colocaremos como denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el decimal. Por ejemplo, aquí tengo el decimal 0, ABCD. ¿Cuántas cifras decimales tiene ese decimal? Valga la redundancia. 4. 4. Por lo tanto, al momento de ejecutar su fracción generatriz, colocaremos en el denominador la unidad seguida de 4 ceros, por eso es 10.000. En el numerador se coloca todo el decimal sin comas y en el denominador la unidad seguida de 4 ceros, ¿no? Recuerda siempre entonces, los denominadores de decimales, de fracciones generatrices de decimales exactos son múltiplos o divisores, perdón, son múltiplos de 2 y de 5, ¿ya? Bien. Aquí hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo,
por ejemplo, vale la redundancia, 3/8, ¿no? Yo sé que ese 3/8 me va a dar un decimal exacto. ¿Por qué? Porque su denominador es un múltiplo de 2, porque 8 es 2 al cubo, ¿verdad? Y si lo conviertes te va a dar 0,375, ¿no? Por ejemplo, acá tengo 7/20. 7/20 es múltiplo de, perdón, 20 es múltiplo de 2 y de 5, ¿no? Por eso yo sé que cuando lo divida me tiene que dar un decimal exacto, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, profesor. Ok. Luego tenemos el decimal inexacto, que es aquel que tiene una cantidad de cifras decimales ilimitadas, ¿no? Es decir, que no podemos contar las cifras decimales. Ahí tenemos dos casos, muchachos. Tenemos el decimal inexacto periódico puro y tenemos el decimal inexacto periódico mixto, ¿ya? En el caso del periódico puro, ¿sí? Es aquel que tiene la parte decimal que se repite de manera constante e infinita, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el 0,777, ¿sí? El cual puede representarse así, 0,7 con el símbolo, con ese sombrerito en la parte de arriba del decimal, donde el periódico es 7, ¿sí? O tenemos acá también este 0,121212, el cual se puede representar así, 0,12 con sombrerito, donde el periodo es 12. Entonces el periodo es el número que se repite de manera constante, ¿no? ¿Sí? Ahora, estos números son generados por una fracción irreductible cuyo denominador no admite divisores primos 2 y 5. Importante, muchachos. Su denominador de una fracción generatriz que generaría un decimal periódico puro no puede ser dividido entre 2 o entre 5, entre ninguno de los dos. Por eso, cuando yo convierto a fracción generatriz, ¿sí? Cuando yo convierto a fracción generatriz, siempre voy a colocar en el numerador todos los decimales sin coma, ¿ya? Y en el denominador colocaré tantos nueves como decimales tenga la parte periódica. Por ejemplo, aquí tengo el decimal periódico puro, 0,ABCDE, que se repite ABCDE de manera infinita. Entonces, en el numerador colocaré ABCDE, ¿sí? Y en el denominador colocaré 5 nueves porque mi parte periódica tiene 5 cifras. ¿Se entiende? ¿Sí? Hola. Ok. Aquí hay un ejemplo para fracción generatriz con parte entera igual a 0. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo una fracción generatriz cuya parte entera es diferente de 0? Por ejemplo, acá tengo 2,13. Ahí. Y 13 es periodo. ¿Cómo se convierte eso a fracción generatriz, jóvenes ilustres? Colocamos... 13 menos 2 sobre 9. Excelente. ¿Ya? Se coloca la parte periódica y se le resta la parte entera. ¿Ya? ¿Sí? Y en el denominador se colocarán tantos nueves como cifras decimales tenga el periodo. ¿Ya? Por lo tanto, esto es 13 sobre 2 sobre 99, que se puede simplificar como un noveno. ¿Se entiende? Sí. Ya, está ahí todo bien, ¿verdad? Ya. Acá, mira, ven. Aquí he colocado algunos ejemplos de decimales periódicos puros y como te darás cuenta, ninguno de ellos admite como divisor al 2 y al 5. Por ejemplo, tengo el 7 novenos, que es 7 sobre 3 al cuadrado. Tengo el 12/99, que sería 4 sobre 3 por 11, ¿sí? Tengo el 215 periodo, que es 215 sobre 3 al cubo por 37, y así, ¿no? Entonces, ninguno de ellos admitirá
admitirá un divisor 2 o un divisor 5. En el caso del decimal periódico mixto, ¿sí? La característica de este decimal es que presenta una parte que se repite, valga la redundancia, en la parte decimal, ¿ya, muchachos? Una parte que se repite y una parte que no se repite, ¿de acuerdo? Hay una parte que se repite, por ejemplo, acá tengo el 0,6. Hombre. Ay, ay, ay. Acá tengo el 0,61212, ¿sí? 6, el 6, perdón, 0,61212, y el 12 es el que se repite de manera constante, ¿no? ¿Cómo se representaría? Se coloca el sombrerito sobre la parte decimal que se repite, se coloca sobre el 12 y al otro se le deja así nada más, ¿no? Igual acá, mira, acá tengo el 031, 592, 592, 592, 592, ¿no? Tantas veces, bueno, infinitas, ¿no? Son infinitas veces. Por lo tanto, al 31 se le deja sin sombrerito. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Ok. En el caso de convertir a fracción generatriz, es decir, de buscar la fracción que genera dicho decimal, el procedimiento es diferente porque vamos a colocar en el denominador tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo, ¿no? Y tantos ceros como cifras decimales tenga el no periodo. Y en el numerador vamos a colocar todo el decimal sin comas y le vamos a restar la parte que no se repite, ¿ya? O si es que tuviera parte entera, incluyendo la parte entera, ¿ya? A ver. Aquí hay un dato importante, nos dice, estos números son generados por una fracción irreductible cuyo denominador tiene como divisores primos a 2 y a 5, además de otros factores primos. Entonces, mira para que diferencies. Una fracción generatriz de decimal exacto tiene como únicos factores primos al 2 y al 5. Una fracción generatriz de decimal periódico puro tiene como denominador un número que puede tener divisores distintos de 2 y de 5. Y una fracción generatriz de decimal periódico mixto tiene en el denominador un número que puede tener como divisores al 2, al 5 y a otros factores primos. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero convertir en fracción generatriz el 1,2, 14, 14, 14 infinitamente. Eso se representa como 1,2, 14 con sombrerito, ¿verdad? ¿Cómo convierto en fracción, muchachos? 214 menos 12 sobre 990. Excelente, ¿no? Toda la parte decimal sin comas, ¿sí? Se le resta la parte decimal incluida en la parte entera, ¿ya? Se le resta la parte decimal incluida la parte entera, ¿ya? Y en el denominador se colocarán tantos 9 como cifras decimales tenga el denominador. Tantos 9 como cifras decimales tenga, perdón, la parte decimal, pero solamente el periodo. Y tantos ceros como cifras decimales tenga la parte no periódica. ¿Ya, muchachos? Espérate un ratito. Aquí. Claro, aquí falta, ¿no? Porque se debe colocar el decimal completo. Es 1214 menos 12 sobre 99, muy bien, ¿ah? Pero dilo, pues, si tenemos dudas, a todos se nos puede ir, ¿ya? Tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el no periodo. De hecho, por si acaso su profesor también se puede equivocar, ¿ah? No vayas a pensar que no. Bueno, si lo piensas me halagas, pero no vayas a pensar que no, ¿sí? Lógicamente no es muy usual, pero sí puede pasar.
¿ya? Entonces, repito, se coloca todo el decimal sin comas y se le resta la parte entera y la parte que no se repite, como un solo número unido, ¿no? Por eso es 1214 menos 12 sobre tantos nueves como cifras tenga en la parte que se repite, que en este caso es 2 cifras, por eso 99, y tantos ceros como cifras tenga la parte que no se repite, 990. Ahora, si podemos simplificar ahí, simplificamos, pues, ¿no? Siempre por su parte irreductible. Por ejemplo, ahí 1202 tiene mitad. ¿Cuánto es la mitad de 1202? Será 601, ¿verdad? Y 990 tiene mitad, lógicamente, porque termina en 0. ¿Cuánto será la mitad de 990, jóvenes ilustres? La mitad de 9, 4. 495. 495. Ahí está. Ahora, si es que tuvieran todavía algún término en común, se simplifica. Si no, se deja así. Ese sería nuestra parte, nuestro decimal, perdón, nuestra fracción generatriz, ¿no, muchachos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Acá hay algunos casos también, mira. 612, donde el 6 es periodo, donde el 2 es periodo y el 6 no lo es, se restan y se dividen. Mira, 990 tiene como factores primos, mira, el 3, el 5 y el 11. Bueno, de hecho, también el 6, ¿no? Porque primero han sacado sexta, ¿ve? Sexta de 606, 101, y luego abajo nos ha quedado 185, ¿no? 185, la sexta de 990. Entonces, 185 tiene como factores primos al 3, al 5 y al 11. Es decir, tiene el 5, tiene el 3 y además tiene otro factor primo como el 11, ¿no? En un decimal exacto no ocurre eso, solamente aparecen el 5 o el 2. Y en el periódico puro solamente aparecen acá el 3, acá puede aparecer cualquiera menos el 5 y el 2, ¿no? En el periódico puro. En cambio, en el mixto puede aparecer el 5, el 5, el 2 y cualquier otro, factor primo, ¿no? Aquí también está convertido, mira, 31.592 menos 31 se divide sobre 99.900. ¿Ya? Los factores primos, ahí están. 3, 2 al cuadrado, por 3 al cubo, por 5 al cuadrado, ¿no? Cuando se trabaja con números decimales, es necesario tener en cuenta la descomposición polinómica de los números formados por cifras 9, ¿ya? Por ejemplo, aquí he colocado hasta cuando tenemos 8 cifras 9. Es importante, ¿ya, muchachos? Porque aparecen factores primos que no son muy comunes. Por ejemplo, aquí en el 999, un factor primo que aparece es el 37. Este no es muy usual al momento de descomponer un número, ¿no? Por eso es importante recordarlo. Por acá, mira, tenemos el 99.999. Aparece dos factores primos poco comunes. El 41 y el 271 aparecen, ¿no? Son dos factores primos poco comunes. Acá en el 9.999.999 aparece el 239 y el 4.649, ¿no? Son factores comunes, repito, son factores primos, perdón, poco comunes, poco usuales, ¿no? Por eso es importante recordarlos, porque de repente en algún momento es necesario hacer la descomposición para poder reducir una fracción generatriz, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Duda? No, profesor. ¿Todo bien? Ya. Bacán. Vamos a dejar de compartir. Igual esa teoría la tienen ustedes en su EVA, ya está subida. ¿Sí? Igual que la práctica para esta semana, ¿no? Tenemos una pequeña practiquita. Bueno, ni tan pequeña. Es una práctica de 20 ejercicios que yo, repito, resolvería en su totalidad, ¿no? Ahora sí, este fin de semana subí como corresponde todo el material el día domingo, ¿ya? Ese es el día máximo en el que yo puedo subir un poco el material para trabajar las semanas, ¿ya? Cada semana. Yo subí el día domingo, o sea, has tenido tiempo ayer para que puedas descargarlo y revisarlo. Si lo has revisado y te ha quedado duda en algún valor, en algún ejercicio específico, ¿sí? Con toda confianza lo vemos. ¿Ya? Esta es la práctica, mira. Ahí están sus claves, tiene 20 ejercicios. Si tienes dudas, me avisas, ¿ya? Y si no, yo voy a comenzar en orden porque siempre están, bueno, aunque la gradualidad puede variar, ¿ya?
pero siempre comienzo en 9. Ahí está la 1, ¿ya? Hay a la fracción generatriz de 0,750. Bueno, esta está suavecita, ¿verdad? 750. ¿Cómo convierto a fracción generatriz, jóvenes? Se coloca en el numerador 750. 750 y abajo 3 Sobre ceros. 1000. Digo, 3 ceros, digo. Claro, sobre 1000. Sobre el 1 seguido de 3 ceros. La clave es la C, me dice su compañero por ahí. Y sí, ¿no? Porque esto tiene 250. 250 de 300, de 700 es 3. Y de 1000 es 4, ¿no? Ahí está, muchachos. Bueno, luego ha estado suavecita. La 2 tiene un trabajo parecido. De la 2. ¿Cuándo sale la 2? Por ahí está la B, dice su La compañero. B. Bien. Es periodo, ¿no? Sería 45 sobre 99, ¿verdad? Tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo. Ya ambos tienen novena, por lo tanto sería 5 sobre 11. O sea, clavecita, besito, ¿no? Besito. Ahí está. ¿Todo bien? Avanzamos. Listo. ¿Cuándo sale la 3? 4. 4. Ah, puede ser, ¿ah? A ver. Sí, creo que sí, ¿no? Porque bueno, están las claves ahí de todas maneras, ¿no? Cómo verlas, pero si ya lo hemos hecho el procedimiento, bacán. Yo aquí la recomendación sería solamente convertir, ¿no? En fracciones, porque como tenemos decimales periodos, sería convertir, ¿no? Acá sería 36 por... Esto 38 es menos 3 38 menos 3. Lo voy a poner sobre por 90. completo, ¿ya? Lo voy a poner completo porque, por si queda alguna duda. Todo el decimal, sin comas, menos 3, la parte que no se repite, sobre el 9 y el 0, ¿ya? Más el 8, y este es entero, ¿verdad? Por 25 sobre 100. 25 sobre 100. Todo entre una raíz cuadrada. Ahí tenemos R. Sería 36 por 35 noventavos. Más, aquí sacamos cuarta 2, cuarta 25. Y 25 y 25 se simplifican, ¿verdad? Por lo tanto nos queda 2. Aquí se va quinta, ¿no? Quinta 7, quinta 18. 18 tiene 18ava y 36 tiene 18ava, 2. 2 por 7, 14 más 2, 16, ¿verdad? Raíz cuadrada de 16 sería, que es igual a 4. Bien. Para que ya lo había trabajado, excelente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas ahí, muchachos? Sí, profesor. Bacán. Hoy, tengo una mano levantada, de repente por ahí, ¿alguna duda? Yo, profesor. Cuéntame. Una consulta, en el número que convirtió a fracción, usted puso sobre 90. ¿El 0 es por el 0 que está adelante o por el número que no está repetido después de la coma?
El 0 es por el 0, por el número que no está repetido, hija. Por el 3. Ah, ya, ya. Eso era todo. Gracias. Ya, no te preocupes. Vamos por aquí. La 4. ¿Ya está la 4 por ahí? Sí, profesor, sobre 9. La de Dadito, dadito. Ahí está. Lo ha resuelto. Ah, su qué chamba. Bien, Milagros, muy bien, ¿ah? Sobre todo tomando en cuenta que para escribir ahí. Ya, su compañera ya lo convirtió por si acaso, ¿ah? Aquí sería como. ¿Ah? 12 por 583 83 menos menos 58 sobre 58 sobre 90 90. Y ya. más Sería 20, 583 menos 5, ¿verdad? 58. 58. 50. Ah, ya, perdón, menos 58, está bien. ¿Sobre cuánto? 90. Sobre 90, bien. Más 20 por, 5 sobre 10 más 1. bueno, 5 sobre 10 que es un medio, pero bueno, vamos a ponerlo completo. 5 sobre 10 más un hito. Bien. A es raíz cuadrada de 12 por, ¿aquí cuánto queda? 525, ¿sí, no? Sí. Sobre 90 más, acá se simplifica de una vez, 2, O queda 11 todo. claro, sumado al 1 sería 11, ¿no? 2 por 5, 10 más 1, 11, por si acaso. Ahí. Aquí tiene sexta 2 Sale y 70 sexta todo. 15. ¿Ya? No hay más ahí, pero supongo que 35, 525, 35, 525 tiene quinceava, ¿no? 35. Ya está, 35, bien. Ya, entonces tendríamos 2 por 35, 70, más 11, que sería raíz cuadrada de 81, que sería 9, bueno, 9. Ok. Vamos a las 5. Ahí está, muy bien, Milagros, muy bien, ¿ah? Hoy día los noto más activos. Se han despertado más temprano, también es cierto, porque han estado más temprano conectados. Sí, estamos muy bien ya. Ese es un cambio de actitud positiva. Dice, ¿cuál es el producto de las fracciones decimales periódicas puras? 0,2222. 0,2222, ¿cómo se convierte? Sería 0,2 periódico sobre 9. 2 sobre 9 nada más, ¿no? Sí. Ya, eso, el producto de las fracciones decimales. El producto sería 2 sobre 9 por 81 81 sobre 9. 99. sobre 99. Ya está. Como la respuesta está en decimales y todos son periódicos puros, lo ideal, ya, después hacemos las 12, bacán. Lo ¿Sería ideal sería, 18? lo ideal sería conservar en el denominador 9 para poder saber cuántas cifras tiene mi parte periódica, ¿no? Mira, yo puedo explicar acá un 9, 1, y acá sería 9, ¿no? ¿Sí o no? Y ahora ya no Sí. simplifico más, sino que hago esto, ¿no? 18 sobre 99. Como tengo dos 9 abajo, entonces es evidente que va a ser 0,18 periodo, ¿verdad? Ahí. Una compañera me pidió la 12, jóvenes, ¿ya? Si no hay ningún problema, nos pasamos a la 12. ¿Sí? Sí, profesor, normal. Bacán. Ven ahí. Vamos por acá. 12. Ahí, ¿cómo sería? ¿3 tercios? ¿4 tercios? 4 tercios, 3 medios. Ahí se simplifica, ¿no? ¿O me parece? A ver. Bueno, la mayoría de ejercicios, muchachos, a pesar que están con claves, yo los veo con ustedes, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, acá, si yo sumo 1 más 1 medio, ¿cuánto es? 3 medios. 3 medios, ¿no? Repito, cuando queremos sumar, siempre es recomendable convertir mentalmente, o si no, hacer el producto por 1 y sumarle el otro, ¿no? Repito, yo hago esto, ¿no? El 1 más 1 medio, esto es para, yo sé que la mayoría lo puede manejar. Esto lo convierto mentalmente en 2 medios y lo sumo como un medio, sería 3 medios, ¿no? La otra manera es multiplicar por el 2, por el 1, 2 por 1, y sumarle el 1, ¿no? Y ahí teníamos 3 medios. En cualquiera de los dos casos te va a dar la misma respuesta, 3 medios, ¿ya? Para aquel que tenga problemas. 3 medios, luego tengo 3 tercios más 1 tercio, 4 tercios. Luego tengo 4 cuartos más 1 cuarto, 5 cuartos. Luego tengo, ya, bueno, voy a tener puntos suspensivos. Y acá voy a tener 101 sobre 100, ¿verdad? 101 sobre 100. Ahí es evidente, ¿no? Y hay que simplificar, ¿no? Se va el 3, se va el 3, se va el 4, se va el 4. Lógicamente se va a ir el 5, ¿cierto? Se va 101 siempre- sobre 2. Se va a ir siempre un denominador con un numerador con el denominador posterior. O sea, hasta el 100 sí se van. Lo único que te va a quedar es el 101 y te va a quedar el 2 por acá. 101 medios. Clave besito, ¿no? Debería ser la respuesta. Bien. Retomamos, ¿no? Retomamos, ¿sí la 12? Retomamos el desarrollo en orden, ¿ya? Si es que no hay más preguntas específicas, continuamos en orden, ¿ya? Nos habíamos quedado en las 5. Vamos a las 6. Ya, ahí. Dice, sea la fracción f a igual sobre b de las siguientes proposiciones son verdaderas. Ya, entonces acá tenemos que recordar el concepto de fracción y diferenciarlo de número fraccionario, ¿ya? ¿Cuál era la idea de fracción, muchachos? Bueno, una fracción f igual a n sobre d, numerador, donde n y d deben pertenecer al z positivo, ¿ya? Y además, d, n debe ser distinto de un múltiplo de d, ¿ya? Debe ser diferente de múltiplo de d, para que no dé entero, ¿no? O sea, por ejemplo, si d fuera 5, lógicamente n no debe ser un múltiplo, no puede ser 25. ¿Por qué? Porque se simplificaría y quedaría 5, ¿no? Entonces ya no sería fracción, sería entero. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Cuál es esa, Milagros? ¿Cuál es esa? Bueno, entonces acá respondemos en base al criterio de esta definición, ¿ya? A más B es igual a 1. ¿Será posible, muchachos, que exista un valor A más B igual a 1 y que forme una fracción? No. No, ¿verdad? Porque no existe ningún par de números enteros positivos, ¿sí? Que sumados nos den 1. ¿No? No existe. Esto no es posible. Luego, ¿habrá un par de números enteros positivos que sumados nos den 2? Sí. El 1 y el 1, ¿verdad? Los únicos. Pero n debe ser distinto de múltiplo de d. Por lo tanto, tampoco es posible. No. ¿Cierto? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ok. Entonces, aquí el 3 tienes dos opciones.
N puede ser 1 y D puede ser 2. Esta sí se puede, esta sí es posible. Y N podría ser 2 y D podría ser 1, ¿verdad? Esta no se puede, ¿no? Así podría ser, ¿no? N podría ser 2 y D 1. Entonces, ¿cuál sí cumple? Esta, ¿verdad? Podría ser un medio. Esta no, pues, ¿no? Pero al existir un par de valores para el numerador y denominador, ya se cumple la expresión, ¿no? A más B es igual a 3. Por lo tanto, la única afirmación verdadera es la 3. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Preguntas, muchachos. Está claro, profesor. Bacán. Ya vamos con la 7. Ahí está la 7, ¿ve? Nos piden hallar 1 sobre A más B más C, ¿sí? Asumiendo que A es 0,3 periodo, B es 0,03 periodo, y C es lo mismo, ¿no? Ya, lo convirtamos. ¿Cuánto es 0,3 en fracción periódica? Perdón, en fracción 3 sobre genérica. 9. Ya, un tercio, ¿no? Un tercio, ¿no, jóvenes? Sí. Un tercio. Listo. 0,03, ¿cuánto sería? 90, 3 sobre 90. 3 sobre sobre 90. 90, ¿no? 3 sobre 90, que sería un treintavo, ¿no? Sí. Ya está. Ah, ya, esta es la que me mandó Milagros por ahí, creo. Y C es lo mismo, ¿verdad? Sí. A es esto, B es esto, y C es también 1 sobre 30. Ya, entonces nos piden hallar 1 sobre 1 sobre A, que es un tercio, más B, que es un treintavo, más C, que es otro treintavo. ¿Es otro 6, dice? No entendí. Ya. ¿Esto cómo se resuelve, jóvenes? Al toque nada más. Acá arriba tendríamos 1 y abajo tendríamos 10 treintavos más 2 treintavos sería 12 treintavos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. 12 treintavos. Pero 12 treintavos tienen tercia, ¿no? Tercia 4 y tercia 10. Ahí ya tenían Sí, sexta. está bien, sale mitad y queda 5 Tiene medios. sexta. Tiene sexta, pues. Sexta es 2 y sexta 5. Hacemos producto de extremos sobre producto de medios y nos queda 5 medios, ¿verdad? Ahí, muchachos. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? ¿Sí? ¿Se entendió? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Vamos con la 8. Ya. La 8 nos piden el calcular el valor de E. Ya. Vamos a convertir entonces arriba y abajo porque son en los dos lados fracciones. Números decimales lo pasamos a su fracción generatriz, pero arriba son periódicos puros y abajo son exactos, ¿no? O sea, por ejemplo, arriba tendríamos un noveno, ¿sí?
más 2 novenos, más 3 novenos, hasta llegar a 6 novenos, ¿cierto? Y abajo tendríamos, ¿qué cosa? Un Un décimo, décimo. más 2 décimos, Dos décimos, tres más décimos, 3 décimos, más, hasta llegar a 6 décimos. 6 décimos. Ya bueno, arriba sería 1 más 2 más 3 más 4. Voy a poner completo, ¿ya? Más 5 más 6, todo sobre 9. Y abajo sería lo mismo, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, todo sobre 10. Pero como numerador y denominador son lo mismo, aquí se van estos dos, ¿sí? Y hacemos producto cruzado, ¿sí? Entre ambos. Y nos quedaría 10 sobre 9, ¿verdad? 10 sobre 9. Ya, 10 sobre 9, ¿cuánto sería en periódico? Porque este es se va a hacer un periódico puro, ¿verdad? 1,1 periódico. 1,1. Como uno. 1,1. ¿Preguntas ahí, muchachos? No. No, profesor. ¿Todo bien? Sí. Profesor, ¿podríamos resolver el refuerzo del EVA? Sí, tienen que hacerlo, no es que podrían, tienen que hacerlo, pero todavía no está activado. Me parece que lo he puesto para las 9, o sí ya está ya. A ver, espérate. Sí, está activado ya pronto. Ah, ya. Bien. Espérate. Sí, lo he puesto para 8:50, ¿no? Seguro que por ahí alguno ya empezó también ya, porque para eso sí son rápidos. Entonces empiecen ya, jóvenes, para no darles desventaja a nadie, ¿ya? Pueden empezar. Lo que ya está activado, pensé que todavía lo había activado para las 9, por eso estaba terminando. Pero si ya está activado, comiencen, muchachos. Hasta aquí va a ser, repito, para los que han entrado un poquito tarde, hasta aquí va a ser el sumativo del 19 de mayo, ¿ya? Que es el primer sumativo, 19 de mayo. ¿Ya, muchachos? Si hay alguna pregunta, con toda confianza me avisan. Sí, le había puesto 8:50. Comiencen, jóvenes. Tengo 69 participantes, tengo 68 participantes y tengo solamente 23 intentos, ¿ah? 32 intentos, conéctense todos. No, la semana 4 no entra, estoy siendo claro, ¿ah? No se vayan a confundir. La semana 4 no entra. Haremos clase normal la siguiente semana, eso sí, no hay problema, pero ese tema entrará ya en el siguiente sumativo, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ya bueno, espero que haya quedado claro. Cuéntame. Sí, no, la orden es general, hijo. Entiendo que todos deben tener hasta semana 3. Igual consúltenlo con sus profes, ¿ya? Pero la orden es general, ¿no? Su comunicado es para todos los docentes, o sea que se supone que todos debemos respetar esa instrucción. Pero mejor, para estar más seguros, consúltenlo con sus docentes. Ya no quiero hacerme responsable de otro detalle. ¿Ya? Recording stopped. Ya, acá. Bien, comiencen. Tengo 50 conectados, ¿ah? 55, son 68, son 68, faltan 13. Faltan 13, ¿dónde están esos 13? Conéctense a Eva y empiecen su trabajo, muchachos, por favor. Sí, Stephanie. La idea es esa. La idea es esa, ¿ya? Sí. Lógico, me imagino que estás revisando todas las prácticas. El hecho que hayamos visto hoy día, por un tema que conocen ustedes y ya hemos avanzado rápido, revisa todas las prácticas porque los ejercicios son muy parecidos a los de las prácticas, ¿ya? No estoy colocando ningún ejercicio que sea muy novedoso. Por ahí uno que otro de repente que tenga un nivel superior, pero los ejercicios son formato prácticas, ¿ah?
formato prácticas y formato refuerzos. Por eso es importante que hagas tu refuerzo, ¿ya? ¿Sí? No va a haber ninguna sorpresa. Son formato de los ejercicios de las prácticas, por eso revisa toda tu práctica, no te quedes solamente con lo que hacemos en clase, y también refuerza con los ejercicios, valga la redundancia, del refuerzo, ¿ya? Bueno, espero haber contestado tu pregunta. Tengo solamente, ya, están 61, me faltan 7. Me faltan 7 en el EVA. Me faltan 7 en el EVA. Me faltan 7 en EVA. Sí. Cualquier consulta me escriben por el chat, muchachos, ¿ya?
Bien, en la 1 nos están pidiendo ahí la suma de los términos de la fracción generatriz. Numerador con denominador, sí. Nos piden la suma del denominador con el numerador. Por ahí me estaban haciendo la consulta. Jóvenes, lo que había dicho hace ratito, tengo solamente 63 personas realizando el examen de EVA, el refuerzo de EVA. Y tengo 68 conectados, ¿ah? Bien.